Hola, soy Arantxa Blanco y vengo de la empresa Mugarki, una empresa que es un centro deportivo ubicado en la zona del Valle del Baztán, exactamente en Arizkun. Desde Mugarki y gracias a los proyectos de Innova, estamos desarrollando un programa que se llama Herri-Zahar Biztanle Aktiboa +65, que es un programa dirigido a actividad física para personas mayores de 65 años. En este proyecto lo que estamos buscando es mejorar un envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y conseguir que a través de la actividad física y el trabajo de fuerza, sobre todo, consigan ser más autónomas en su día a día. Desde Mugarki lo que realizamos en este programa es una entrevista individual donde vemos la condición física, características, conocemos un poco estado físico de las personas y a partir de ahí elaboramos un programa individualizado a cada una de estas personas. A día de hoy contamos con unas 40 personas que están dentro del programa y el ámbito de influencia es la zona del Baztán, los pueblos de Urdaz y Zugarramurdi y también la zona de Malderreka, pues usuarias y usuarios de Don Esteves, Umbilla, etc. Durante el programa las personas acuden a lo largo de la mañana, realizan sus ejercicios de fuerza que previamente se los hemos prescrito, se los hemos explicado y luego también un día a la semana, que nos parece muy importante, realizamos una actividad de manera individual, en manera colectiva, perdón. En grupos de unas 12 personas más o menos hacen actividades de coordinación, de equilibrio, de resistencia y en estas clases los que buscamos también es, aparte del trabajo de actividad física, un trabajo un poco más social, donde ellas se relacionan entre ellos, buscan un poquito también el trabajo más psicológico, cooperativo, interactuar con otras personas, pues porque son personas que igual no salen mucho de casa y con esta excusa pues consiguen relacionarse también entre ellas. Entonces, de esta manera, las personas acuden 3 veces a la semana al centro deportivo, que es un centro que no tenían hasta ahora esa costumbre de acudir, quitamos un poco esos prejuicios también, vemos que el deporte es para todos y todas las personas y sobre todo pues, ese trabajo de fuerza también que es tan importante para ellos. Este programa lo hemos podido llevar a cabo pues, gracias a la colaboración de asociaciones como Arkupeak, Cederna, el Ayuntamiento de Baztán y, como no, Fundación Caja Navarra, Caixa y el proyecto de Innova. Y lo que quería sobre todo es destacar es el agradecimiento a toda la labor de difusión que nos han hecho entre estas asociaciones para conseguir llevarlo a cabo y que a día de hoy sea un programa pues, que ya ha cogido mucha fuerza y que la gente viene todavía y están muy interesados en seguir en él.